You look at it, you're like, whoa. You know how old they are? About 12, 13. What's your name? Donald Smith. And other victims out there. The Bible says an eye for an eye, a tooth for a tooth. Cherish Lily Periwinkle nació el 24 de diciembre de 2004. En un vecindario común en la parte noreste del estado vivía una niña de 8 años. Había nacido en la víspera de Navidad en Orlando. Para su madre, Rain Periwinkle, era el regalo más precioso que había recibido en su vida. Un alma pequeña llegó a su mundo en el momento más mágico del año. Sus padres, Billy y Rain, se separaron cuando ella aún era muy pequeña. Cada uno eventualmente siguió adelante con una nueva pareja. Los años que siguieron estuvieron llenos de tensiones y batallas por la custodia, y Cherish se convirtió en el centro de esas disputas. Cherish era la hermana menor de Lindsay, su media hermana por parte de padre, quien ya no vivía con ellas. Y era la hermana mayor de Destiny y Naa, dos pequeñas que Rain tuvo con su segundo esposo, Aaron. A pesar de vivir en una situación difícil, Cherish era el rayo de sol entre las nubes grises. Cherish era el tipo de niña que todos adoraban. Educada, atenta, graciosa y siempre haciendo tonterías para alegrar el ambiente. Le encantaba dibujar animales con crayones gastados, jugar a la maestra con sus hermanitas, en un cuartito que apenas alcanzaba para unas cuantas sillas de plástico. Acababa de aprender a andar en bicicleta, y nadie en casa podía detenerla de andar por todo el patio, gritando de alegría. Amaba el mundo exterior, donde había sol, viento, pasto verde y otros niños tan despreocupados como ella. Su padre, Billy, una vez se quebró la voz al decir: ella tenía tanto potencial, era la encarnación del amor puro. 21 de junio de 2013, justo un día antes de que Cherish tomara un vuelo a California para visitar a su padre. Rain, Cherish, Destiny y Naa fueron todas a una tienda Dollar General en Jacksonville para buscar ropa nueva, un vestido bonito para Cherish, un pequeño regalo para que su hija pudiera lucir hermosa en el reencuentro con el padre al que extrañaba tanto. Últimamente, la vida había sido extremadamente difícil. Rain estaba juntando cada dólar para criar a 3 niñas, mantener un techo sobre sus cabezas e intentar aparentar calma, aunque por dentro estaba llena de preocupación. Mientras escogía ropa en la tienda, Rain compartió su estrés con una empleada antes de que ella y sus hijas salieran. No tenía idea de que un hombre que estaba cerca había escuchado todo en silencio, sin perder una sola palabra. En cuanto Rain y sus 3 hijas salieron de la tienda Dollar General, un hombre extraño se les acercó. Se presentó como Don, vestido de manera casual, con el cabello plateado y hablando con suavidad. Entonces hizo una oferta sorprendente. Dijo que su esposa tenía una tarjeta de regalo de Walmart de $150 y que ambos querían usar ese dinero para ayudar a Rain y a su familia a comprar ropa. Un gesto que parecía extrañamente generoso. Rain estaba confundida, dudosa, pero el hombre continuó tranquilizándola. «Parece que tienes las manos llenas. Yo también tengo unos pequeños en casa. Sé lo que es tratar de criar hijos». Él me miró directamente a la cara, recordó Rain,
y dijo que estaría segura. En ese momento de duda, Rain asintió. Ella y sus 3 hijas subieron a la camioneta blanca de Don, un vehículo viejo, con las ventanas cubiertas por cortinas blancas, pero en ese instante, a los ojos de una madre cansada, era un auto lleno de esperanza. Don las llevó a Walmart, donde prometió que su esposa las encontraría. El grupo caminó por la tienda por casi 2 horas. Las niñas eligieron algunas cosas y Rain trató de mantener un ambiente ligero, pero hubo algo que la inquietó. El único artículo que Don puso en el carrito fue una cuerda. La noche caía. Las niñas estaban cansadas y hambrientas. Cerca de las 10 de la noche, la esposa de Don todavía no había aparecido. Rain sintió que algo no estaba bien y dijo que deberían pagar e irse. Pero Don insistió en invitarlas a cenar, en el McDonald's dentro de Walmart, cerca de la salida. Se volvió hacia Rain y le dijo en voz baja: «Voy a McDonald's. ¿Quieres algo?» Cherish corrió de inmediato y le preguntó a su madre: «Mamá, ¿podemos comer?» Rain miró alrededor. Todavía había gente en la zona. Había cámaras de seguridad por todas partes. Ella asintió. «Hamburguesa con queso», le dijo Rain a Cherish, y la vio correr tras Don. Mientras él se alejaba, Rain, Destiny y Na siguieron caminando un rato por la tienda, hasta que Rain empezó a buscar a Cherish. Don y su hija parecían haber desaparecido. Un anuncio resonó por los altavoces. Walmart estaba a punto de cerrar. En ese instante, Rain recordó de golpe. El McDonald's dentro de Walmart había cerrado hacía ya tiempo. Una ola de pánico la invadió. Sacó su teléfono para llamar a la policía. Pero no funcionaba. Con el corazón acelerado, empezó a correr por la tienda gritando por ayuda. «¡Llamen al 911! ¡Se llevaron a mi hija!» Pero quienes estaban alrededor parecían no prestar atención. No fue hasta 40 minutos después que una empleada finalmente le entregó un teléfono fijo para llamar al 911. 911 Robinson. Hi, at Walmart. I'm in turn. I think my daughter's been taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. I met him in today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because she said his wife was going to be here. Okay, and she was last seen with this man? Yes, he said he was going to McDonald's, and he hasn't been there because the store is closed right now. I had a bad feeling about him. Okay, how long have you been looking for you? When was the last time you saw your daughter? How long ago? About half an hour ago. Okay, ma'am. What's your daughter's name? Her name's Cherish. And her last name? Periwinkle with a P. I had a strange feeling about him when I first met him, and he took her to the dressing room twice. And I was hoping that she would be okay. And I was looking at the shoes. And I didn't want him to think that I was overly protective. I had a bad feeling. I thought, well, I feel like pinching myself because this is too good to be true. He was giving my 8-year-old too much attention. He wanted her to buy these really tall shoes that were women's shoes, and I told him no. I don't want him to kill her. I should have told him no. La voz de Rain se quebraba. Trató de contar todo lo que podía recordar, pero cada detalle comenzaba a desvanecerse. No podía recordar qué ropa llevaba Don. No vio las placas del vehículo.
Lo único que pudo describir era que se trataba de un hombre mayor, de cabello plateado, que conducía una camioneta blanca grande con cortinas en las ventanas. Rain también recordó algo más. Durante toda la tarde, Don había mostrado un interés particular en Cherish. La había llevado 2 veces al probador. En ese momento, Rain estaba viendo zapatos, intentando mantenerse tranquila, sin querer avergonzar a su hija, pero en el fondo, un instinto vago había comenzado a surgir. Quería que se probara un par de tacones de adulta. Yo le dije que no. Tenía miedo de que le hiciera daño. Debía haber dicho que no. Fue aterrador, pero en ese momento nadie en la tienda Walmart sospechaba nada. Don había llegado con Rain y las 3 niñas. Hablaba con suavidad. Cherish no mostraba señales de miedo, así que muchos pudieron haber pensado que era un pariente, quizá hasta su abuelo. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Así que nadie sospechó. Nadie sabía que esa niña estaba siendo llevada por un depredador y una pesadilla estaba comenzando. Apenas 10 minutos después de que terminó la llamada de Rain, los primeros oficiales llegaron a la escena. Pero aún con una respuesta rápida, la investigación comenzó de manera extrañamente lenta. Durante muchas de las primeras horas, la policía seguía clasificando el incidente como una niña desaparecida, no como un secuestro. La alerta Amber, el sistema de emergencia utilizado para localizar a menores desaparecidos, no se emitió sino hasta más de 6 horas después. Se había perdido un tiempo valioso, y Rain, una madre que gritaba desesperada, ya no tenía casi nada a lo que aferrarse. Pero entonces, las cámaras de vigilancia empezaron a contar la historia. Tanto Walmart como Dollar General tenían sistemas completos de circuito cerrado, y gracias a eso, la policía pudo reconstruir rápidamente casi toda la aterradora línea de tiempo de esa noche. En las grabaciones de seguridad de Walmart, Don aparecía junto a Rain y las 3 niñas. No las abrazaba ni actuaba de manera demasiado cercana. En cambio mantenía cierta distancia, caminando en silencio detrás de ellas, con los ojos siguiendo a Cherish como una sombra. Aunque nunca la tocó, cada paso, cada mirada, estaban dirigidos a la niña de 8 años. Estaba claro, cada vez que Cherish entraba a otro pasillo, Don la seguía. Cada vez que ella se agachaba a mirar algo, sus ojos permanecían allí. A donde quiera que iba, él la seguía. Hi, we're calling about a suspicious van over here, a white van. And how long ago did you see it? At 7:20. Yeah, 7:20. It was like that. We We didn't know anything until just now. It's not there anymore, but we don't know if he dumped anything because we heard a girl just got abducted from Walmart. All right, and you said it's now gone, Yes, ma'am. but you think he may have, just in case, he might have dumped something? Right, we don't know, but just in case, it looked suspicious because it was all the way to the back. La intensa búsqueda duró toda la noche. La policía trabajó sin descanso. Se lanzaron múltiples líneas de investigación de manera simultánea, y cada rincón fue revisado minuciosamente. Para las 9 de la mañana, casi 10 horas después de que Cherish desapareciera de Walmart, los oficiales habían alcanzado a Donald, pero Cherish ya no estaba. Driver, step out of the vehicle. Face away from us. Keep your hands in the air. Stop. Donald salió del vehículo con las manos en alto, como se le ordenó, sin ofrecer resistencia. Estaba empapado,
con los zapatos cubiertos de lodo. A su alrededor había artículos recién comprados en Walmart la noche anterior. Algunos juegos de ropa infantil, una botella de agua, comida rápida y un rollo de cuerda, todos esparcidos por el piso de la camioneta. El oficial K9, Charlie Wilkie, quien estaba presente en la escena, solo necesitó una mirada para saber que algo andaba terriblemente mal. Observó de arriba abajo a Donald y de inmediato comprendió que Cherish no estaba cerca. «¡Dios mío! ¡Está en el agua!». La reacción de Donald lo dijo todo. Donald Smith fue esposado en el acto y llevado a la estación, pero Cherish no estaba allí, no estaba en la camioneta, no estaba en ningún lugar alrededor de los terrenos de la iglesia. Ni un solo rastro. Se lanzó de inmediato una enorme operación de búsqueda, que cubrió todo el lote vacío, el pequeño arroyo detrás de la iglesia y las áreas circundantes. Officials say the little girl's body was found in an unnamed church. A sheriff's office spokesperson says Smith was taken into custody Saturday morning after officers surrounded his van. Smith was recently released from jail in late May. He reportedly had several previous arrests dating back to 1977 when he was convicted of assaulting a child under the age of 16. WLTV reports investigators are now transitioning the way they're handling the case from an abduction investigation to a murder investigation. For Newsy, I'm Logan Tittle. Tan pronto como Donald Smith fue esposado y llevado, los equipos de búsqueda regresaron de inmediato al lugar reportado por los testigos, una zona apartada detrás de una iglesia sin nombre. Y apenas 20 minutos después de que Donald fue detenido, encontraron el cuerpo de Cherish en un arroyo detrás de la iglesia. El cuerpo de Cherish estaba boca abajo en un pequeño cauce de agua detrás del templo, con su largo cabello flotando en la corriente. El vestido brillante con flores que Cherish había usado esa noche estaba a la deriva sobre el pasto húmedo cercano. Have a seat. We'll be with you in a little bit. What's your name? Donald Smith. Donald Smith. Yes. En la sala de interrogatorio, Donald Smith se sentó solo por casi una hora. Permaneció en silencio, sin responder, incluso cabeceando a ratos como si se quedara dormido. Cuando los investigadores entraron, le leyeron sus derechos Miranda y le preguntaron directamente: ¿Quieres hablar con nosotros? Donald simplemente movió la cabeza. No quiso explicar, no confesó y tampoco negó nada. If you do answer questions, you have the right to stop answering questions at any time and consult a lawyer. You understand that? This is an investigation of the abduction and murder of a Cherish Periwinkle. 8-year-old female. We'd like to ask you questions about it. You want to talk to us? No. Okay. Charlie Wilkie, un oficial K9 retirado de la oficina del sheriff de Jacksonville, dijo que había enfrentado lo peor de lo peor y que Donald nunca mostró una sola emoción. Su arrogancia se sentía como: me atraparon, pero no pudieron detenerme. No había ni un atisbo de remordimiento. Su historial criminal era profundamente perturbador y pintaba un cuadro muy claro de quién era. Donald había sido arrestado y condenado por delitos sexuales durante casi 4 décadas. Y había estado en el registro de delincuentes sexuales de Florida desde que el sistema fue establecido en 2007. El Dr. Kino evaluó a Donald y dijo que comenzó con conductas voyeuristas desde los 10 años, y que a partir de ahí solo fue en aumento. Donald afirmó que él mismo había sido víctima de abuso y que tenía anomalías en el cerebro. El Dr. Pino consideró que sufría de algo llamado síndrome orbitofrontal, caracterizado por un aumento de impulsos sexuales,
incapacidad para controlar conductas inapropiadas, mal juicio y alto riesgo de reincidencia. ¿Decir que no podía controlar ningún impulso? Eso es demasiado. Yo no diría eso, añadió. Donald fue arrestado por delitos sexuales en 1977 y otra vez en 1992, cuando fue condenado por intento de secuestro al tratar de atraer a 2 adolescentes a una camioneta, luego nuevamente en 2009, con múltiples cargos adicionales. En el momento en que Cherish fue secuestrada, él solo había estado fuera de prisión por 3 semanas, y apenas unos días antes, Donald se había reunido con la policía para cumplir con la ley que exige a los delincuentes sexuales verificar su domicilio una vez al año. A Donald, previamente, se le había recomendado la reclusión civil, lo que significaba que se le consideraba demasiado peligroso para ser liberado hasta que se le considerara curado. Solo 1% de todos los delincuentes y depredadores sexuales había sido referido alguna vez a esta forma de detención. Mantener a alguien en un centro de tratamiento después de cumplir su condena requiere el acuerdo total de un jurado. Pero el caso de Donald parecía haberse escapado de ese proceso. Daniel Monfaldi, administrador del programa de depredadores sexuales violentos del Departamento de Niños y Familias, dijo: "La ley dice que tenemos que identificar a los pocos depredadores extremadamente peligrosos. Cuando Donald estaba por salir de prisión en 1999, el Estado y los profesionales de salud mental advirtieron que era probable que reincidiera y siguiera siendo un peligro. Fue transferido a un centro de reclusión civil cerca de Tampa, pero por razones desconocidas, el jurado no fue informado de estas preocupaciones. En el momento en que Cherish fue asesinada, había alrededor de 650 personas recibiendo tratamiento en el sistema. En 2009, Donald fue acusado de hacer llamadas obscenas a una niña de 10 años llamada Cristina, haciéndose pasar por un trabajador social del Departamento de Niños y Familias de Florida para obtener acceso a su familia. Se declaró culpable de cargos menores y cumplió 14 meses en la cárcel. Como no fue condenado por un delito grave, Donald no era elegible para una nueva evaluación. Stephanie, la madre de Cristina, dijo: "Ojalá estuviera muerto. Está enfermo. Necesitan freírlo. Estuvo libre 3 semanas y lo volvió a hacer, y esta vez mató a una niña". Su expediente con la policía tenía más de 19 páginas. El ex fiscal Rick Alexander dijo: "Solo con verlo uno sabe que nunca se detuvo. Cualquiera en las fuerzas del orden que mirara ese historial sabría que es peligroso. Es el tipo de persona que queremos encerrar". También comentó que le sorprendía que Donald hubiera cumplido tan poco tiempo en comparación con la magnitud de sus crímenes a lo largo de los años. El oficial Wilkie dijo: "Si lo liberaran hoy, estoy seguro de que conduciría por la carretera buscando a su próxima víctima. Nunca se detendrá". La autopsia de Cherish reveló una serie de lesiones terribles: traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza, agresión sexual, sofocación, estrangulamiento tan severo que provocó hemorragia en los ojos. Cuando Rain recibió la noticia, se desplomó de inmediato y hubo que llamar a una ambulancia. Yes, I need to call the rescue. The mom of the baby who just was killed, she needs some emergency assistance right now. Put your hands on the wall, lift your right foot up.
A Donald se le acusó de 3 delitos graves: homicidio en primer grado, secuestro y agresión sexual a una niña menor de 12 años. Después de la muerte de Cherish, una ola de amor y apoyo hacia su familia surgió en toda la comunidad. Cientos de personas asistieron al funeral de Cherish, y el servicio también fue transmitido en vivo a nivel local. Casi 2,000 personas firmaron el libro de visitas en su memorial, incluso quienes nunca habían conocido a la familia Periwinkle pasaron por su casa, llevando bolsas de víveres, flores y tarjetas de condolencias. Todos querían ayudar. Para los amigos y vecinos de Cherish y para su familia, fue un tiempo increíblemente oscuro. Mike Williams, director de investigaciones en la oficina del sheriff de Jacksonville, dijo: la manera en que Donald manipuló a la familia y se aprovechó de su situación en un momento tan difícil fue retorcida y calculada. Parecían estar pasando por un mal momento, y él se presentó como alguien dispuesto a ayudar. Rain dijo que pensó que Donald era un buen samaritano amable, alguien que genuinamente quería ayudarlos. Unas semanas después de que se encontró el cuerpo de Cherish, el estado de Florida retiró a sus 2 hermanas menores, Destiny de 6 años y Naa de 5 años, de la custodia de Rain y del padre de las niñas, Aaron. Girls have to have their mommy, and I would never keep them from her. He says especially after they lost Cherish, who they'll never be able to get back. I mean, I miss her every day. I think about her every day. Después de la muerte de Cherish, la vida de Rain Periwinkle siguió estando completamente trastornada. No solo perdió a su hija mayor, sino que también enfrentó el riesgo de perder a sus otras 2 hijas pequeñas, Destiny y Naa. Muchas personas comenzaron a pedir la adopción de las niñas, lo que obligó a Rain a alzar la voz. Sin importar lo que diga, la gente seguirá teniendo sus propias suposiciones sobre mí. Pero elijo hablar ahora, porque sé que hay quienes intentan quitarme a Destiny y a Naa. Durante un tiempo breve, Rain perdió el derecho de visitar a sus hijas, pero después le fue restituido en el marco de visitas supervisadas de 2 horas cada lunes. Ella fue firme. Nunca renunciaré voluntariamente a mis derechos como madre. Ellas son mis hijas. Yo las di a luz y las crié desde el primer día. El Departamento de Niños y Familias del Estado de Florida organizó que Destiny y Naa vivieran temporalmente en casa de Amy Deca, una trabajadora social con licencia, que además había sido amiga y consejera de Rain. Pero Rain lo vio como una traición. Amy no le permitió llevar a sus hijas de regreso, e incluso coadministraba una página de Facebook llamada Team Destiny and Naa para promover la adopción de las niñas. Amy respondió: yo nunca ofrecí servicios clínicos a Rain. No habíamos tenido contacto en 6 años antes del caso. Solo intenté ayudarla a ella y a sus hijas de la mejor manera posible. Una vecina comentó: no conozco mucho a Rain, pero ella siempre llevaba a sus hijas consigo. Es una buena madre. Mientras tanto, Lindsay, la hermana de Cherish, que actualmente vive en Australia, también comenzó a luchar para obtener la custodia de Destiny y Naa. No había tenido contacto con su madre durante mucho tiempo, pero afirmó: me encontré con un muro cuando busqué ayuda. Sin duda, esta era una situación familiar complicada, con muchos conflictos internos que solo los involucrados podían comprender realmente. Aunque Donald se mostraba muy callado con la policía, en prisión no dejaba de hablar. En una grabación secreta entre Donald y su madre, él negó repetidamente su implicación.
Walmart tiene más cámaras que un banco. Sería una estupidez hacer cualquier cosa ahí. Yo sabía que me atraparían. Pero entonces, parte de la verdad comenzó a salir a la luz. En la grabación, el propio Donald admitió con sus propias palabras que estaba drogado con cocaína y ebrio cuando observó a Rain luchando por comprar ropa, tomando artículos y volviéndolos a dejar, tropezando en los pasillos, insegura porque no tenía suficiente dinero. Le contó a su madre que había llevado a toda la familia de Rain en su camioneta y describió el caótico viaje a Walmart. Dijo, los niños estaban fuera de control, llovía a cántaros, todo era un completo desastre. En el camino, Rain le dijo que Cherish volaría a California al día siguiente, por una orden judicial. En una conversación grabada después del incidente, Donald Smith trató de crear una historia alternativa sobre lo que había sucedido dentro de Walmart. Alegó que después de unos 5 minutos en la tienda, quiso alejarse de todos porque no soportaba el ruido de los niños. Pero las grabaciones de vigilancia mostraron lo contrario. Permaneció con la familia de Rain por más de 90 minutos, siguiendo constantemente a Cherish como una sombra. Donald también dijo que salió a buscar algo de comida y le dijo a Cherish que regresara con su madre porque Walmart estaba a punto de cerrar. Sin embargo, según él, la niña seguía insistiéndome, aunque yo le dije que no. Se me pegaba, le dije, vuelve con tu mamá, pero ella solo quería subirse a mi camioneta. Yo también le tenía miedo. Era una historia extraña y distorsionada que intentaba presentar a una niña de 8 años como la que tomaba la iniciativa, y a él como el que estaba siendo seguido. Pero a través de las grabaciones de vigilancia, la policía supo la verdad. Fue Donald quien inició el contacto, manipuló y finalmente sacó a Cherish de la tienda. Nadie lo vio siendo forzado a nada. Nadie lo vio asustado.
she comes up. And I said, no, go back there with your mom. She goes, I'm going with you. No, go ask your mom if she wants something. I'm crying away, I'm trying to get away. She comes running up. And I'm panicking. Now I'm a sex offender. En un desesperado intento de defensa, Donald Smith afirmó que después de salir de Walmart, condujo sin rumbo, tratando de encontrar a alguien a quien devolverle a la niña. Pero no hubo testigos, ni cámaras, ni confirmación de esa afirmación. Continuó justificándose diciendo que comenzó a temblar al darse cuenta de que un delincuente sexual conduciendo con una niña en el auto era una situación extremadamente peligrosa para él mismo. Sabía que me iba a meter en problemas, pero la niña seguía persiguiéndome. Yo no hice nada. Ella solo seguía corriendo detrás de mí. Le echó la culpa a Cherish, diciendo que lo persiguió, que se subió sola a su vehículo y que se le aferraba, como si Donald fuera de alguna manera la víctima de una situación inevitable. Pero lo que captaron las cámaras y la evidencia en la escena dejaron al descubierto todas esas mentiras. No había señales de pánico. Nadie vio a Donald pidiendo ayuda. Y Cherish era solo una niña de 8 años que confiaba plenamente en los adultos. I'm shaking because now this is kidnapping. You know, shit, I'm afraid of this girl. I'm panicking. And I'm thinking, okay, I'm gonna start my hands, pull up to the door. And I'm thinking, holy shit, I don't know what to do. My mind, it just went boom. Donald J. Smith, a registered sex offender. A pesar de enfrentarse a una abrumadora cantidad de pruebas irrefutables, Donald Smith nunca admitió haber agredido a Cherish. Simplemente dijo, no me atraen los niños. Pero pensó que la única salida a esta situación era matarla. Mi mente estaba a punto de explotar. Seguía repitiendo una y otra vez. Lo único que sé es, ella tiene que irse. Tiene que irse. No me importa cómo. Ella tiene que irse. The way they said, yes, he could have. He could have. I was so psychotic. I was extremely wild. She had to go. I don't care how she had to go. That's my wife. Stay right here. You're gonna kill me. It's your fault. I'm gonna die. I was raging. Never be able to work through all this. Never. I'll never be okay. So rather than spend the rest of my life being humiliated by myself, telling all this crap in my head, I might as well just die with it. Easier to just die with it because I'll probably never get through it anyway. That's what my brain's telling me. I need a very simple book. En un momento, después de haber sido detenido, Donald comenzó a cambiar su actitud en conversaciones privadas. Ya no enfatizaba su inocencia, sino que se enfocaba en estrategias para defenderse en la corte. En una llamada telefónica grabada desde la cárcel,
Donald le dijo a su madre que la única manera de evitar la pena de muerte era usar una táctica de salud mental. Dijo: si quiero salir de esto, tengo que irme por la vía de la salud mental y la competencia. Es la única manera. Le pidió a su madre que le comprara un libro sobre trastornos mentales, con la intención de estudiarlo y preparar su defensa. Quería aprender y equiparse con anticipación para poder interpretar el papel de alguien que perdió el control debido a una enfermedad neurológica. En otras 2 conversaciones inquietantes grabadas con compañeros de celda, se escuchaba a Donald hablando sobre niñas pequeñas. She's like, whoa, 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 whoa. You know how old they are? About 12, 13. You can see their white bags on her. That's right in my alley right there. That's my target area right there. That's what I go after. Well, you have fun with that one. Yeah, I like to run into her at Walmart. Donald Smith no se declaró culpable. Su equipo de defensa presentó una moción para un cambio de sede, argumentando que la amplia cobertura mediática había convertido a Donald en un monstruo, alguien que a los ojos del público ya se presumía culpable sin lugar a dudas. Afirmaban que Donald no podría recibir un juicio justo si se llevaba a cabo localmente. Sin embargo, esa moción fue denegada. Pasaron varios años en silencio, con numerosas demoras en el juicio oficial, mientras las partes intentaban resolver disputas relacionadas con las leyes de pena de muerte en Florida en ese momento. En 2017, el ex tutor de Destiny, Inna, el señor Aditham, declaró que a Rain se le había dado la oportunidad de recuperar la custodia de sus 2 hijas, pero no logró cumplir con los requisitos mínimos del estado. Como resultado, el estado de Florida no tuvo otra opción más que poner a Destiny y a Anna en adopción. Poco después, las 2 niñas fueron adoptadas por su tía biológica en Australia. Destiny y Na Periwinkle comenzaron entonces una nueva vida en Australia, lejos del lugar donde ocurrió la tragedia de su hermana. Destiny and Nevaeh Periwinkle are now living in Australia, and these are her new parents. Going to Australia, starting a new life with family, that's the best thing for them. Patricia Parker says after Rain Periwinkle didn't complete a case plan to get her kids back, the state had no choice but to place the kids up for adoption. She says they typically seek family members, which worked out in this case. But Rain is furious and hurt. I am their mother. I would die for them. I don't care what anyone says. I'd go without for my children. And there's just so much that's not being said right now. Rain says she hasn't spoken to her sister in years and believes the only reason her sister and husband got married, take the kids away from her. You can't take care of your children. Would you rather your children be in foster care or with family? Periwinkle says she wasn't given a fair opportunity to prove her ability to take care of the girls. She says the last time she saw them was during visitation last March. She says she told them she would continue fighting to get them back and feels she was shut out of the process when she lost her parental rights. I wish they would just feel for one day what they've done to me. And it's not all about myself. Cherish is the biggest victim in this, okay? She's the biggest victim. But because I'm her mother and I'm the adult, I'm the one that has to do these interviews. I'm the one that has to go to court hearings. But Destiny and Nevaeh Periwinkle, they're victims in this too. Rain Periwinkle y Billy, el padre de Cherish, se habían separado muchos años antes. Pero los años que siguieron estuvieron llenos de amargas y agotadoras batallas por la custodia. El abogado de Billy no ocultó su frustración al hablar con la prensa. En lo personal, creo que la madre debería ser considerada penalmente responsable,
Pero eso es algo que el Estado ya decidió. Luché por la custodia de esta niña durante 5 años y al final todo terminó así. Es la sensación más impotente que uno pueda imaginar. Sin embargo, añadió que no emprenderían acciones legales contra Rain. Billy dijo que estaba dispuesto a seguir adelante con su vida de la mejor manera posible. En cuanto a Rain, después de la muerte de Cherish, todo se derrumbó. No pudo mantener un empleo estable. Donde quiera que iba, era rechazada. Ella dijo: «La gente me culpaba, aunque yo también fui víctima. Caí en un lugar tan oscuro que no podía reconocerme. No hay dolor más grande que perder a un hijo y que la sociedad te trate como si hubieras ayudado a matarlo». Finalmente, a principios de 2018, el juicio de Donald Smith comenzó oficialmente. Fue una sala de audiencias cargada de emociones de principio a fin. El fiscal del estado de Florida comenzó con una declaración que dejó la sala en un silencio absoluto. Cherish Periwinkle, 8 años de edad, pesaba 67 libras. Fue arrebatada de su madre, de sus hermanitas, de todo en este mundo que era seguro. Pasó las últimas horas de su vida en un terror inimaginable, con el mismo hombre en quien confiaba. Su muerte no fue rápida, y no fue suave, fue brutal, y fue dolorosa. Ustedes serán diferentes cuando este juicio termine. El primer testigo de la fiscalía, Rain Periwinkle, la madre de Cherish. What did he say to you when you walked out the front door of the Dollar General? If you really want that dress, I'll get it for you. He got snappy with me because I wouldn't get in the van. I quickened my pace and I looked through every aisle at the register. There was no one there. Could you find Cherish? No. I felt foolish after that. I thought I was just being paranoid. Ma'am, when your daughter followed after this defendant towards McDonald's, was that the last time you ever saw your daughter alive? Yes. Al inicio del juicio, el abogado defensor de Donald Smith dirigió la atención del jurado hacia la madre, Rain Periwinkle. Argumentó que Rain había cometido un error crítico al aceptar subirse a un vehículo con un desconocido, y que esa misma decisión fue la raíz de la tragedia. El abogado anunció que interrogaría a Rain directamente en la corte, con la intención de exponer las lagunas en sus acciones y su falta de precaución en esa noche fatídica. Pero entonces sucedió algo inesperado. Después de que Rain terminó su testimonio, un testimonio lleno de dolor, sufrimiento y emociones desgarradoras, Donald Smith de repente cambió de opinión. Por alguna razón, le dijo a su abogado que no procediera con el contrainterrogatorio. He surprised his attorney today by telling her not to cross-examine Cherish's mother, saying that she'd been through enough. A total of 12 witnesses have taken the stand today, including the officer who stopped Smith and arrested him. El Estado llamó a una serie de testigos clave, incluyendo a la persona que había alertado a la policía sobre una camioneta sospechosa que se creía pertenecía a Donald Smith. El testigo describió el vehículo estacionado cerca de una iglesia apartada, el mismo lugar donde más tarde se encontraría el cuerpo de Cherish. Su llamada ayudó a la policía a reducir la búsqueda en solo unas horas. El siguiente testigo fue el oficial Charles Wilkey, parte de la unidad K9 de la oficina del sheriff de Jacksonville. Él fue el primero en llegar a la escena y descubrir el cuerpo de Cherish.
Cuando vio a Donald empapado, Wilkie solo pudo pronunciar: I shouted out, "Oh my God, she's in the water." The moment only lasted a few seconds, but the reaction from Smith is something. But just the look on his face kind of confirmed what the physical evidence was telling me. There was tire tracks there that we believed came from the van. Officer Charles Wilkie will never forget. He never said anything. Every step brought them closer. I could see a tree that was laying on its side. I walked over to the water. From what I could see, up underneath the trunk of the tree was Cherish laying on her left side, and she was facing away from me, and her hair was kind of floating in the water. La fiscalía también llamó a la doctora Valerie Rao, la experta forense responsable de realizar la autopsia de Cherish Periwinkle. Cuando la doctora Rao comenzó a describir las lesiones en detalle, se mostraron en la corte 26 fotografías forenses como evidencia. La atmósfera en la sala se volvió de inmediato sofocantemente pesada. Mientras presentaba, la doctora Rao se quebró. Repetidamente tuvo que detenerse para recuperar la compostura. Yo, lo siento, necesito 5 minutos, susurró. El tribunal se vio obligado a tomar un breve receso. Varios miembros del jurado inclinaron la cabeza, impactados e indignados. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Nadie en la sala, ni siquiera aquellos acostumbrados a la evidencia criminal, pudo mantenerse sereno al enfrentarse a las señales de tortura que Cherish había soportado. I'm going to direct your attention now to States 84 and ask you to explain to the jury what is reflected here. On the left side of her scalp, right there. And how is that caused, Dr. Rao? Blunt trauma. I'm going to show you 2 more photographs of the dissection taken of Cherish Periwinkle's throat. Will you first tell the jury what you saw when you dissected her throat? Yes, so what we do is, I'm sorry, I have to take a break. Can I just have like 5 minutes? Do you want a 5-minute break? I think we'll all take a break for 10 minutes. Thank you. Lo que sorprendió a la sala casi con la misma fuerza fue la desconcertante estrategia del equipo de defensa de Donald Smith. No llamaron a un solo testigo, ni presentaron un alegato final, algo prácticamente inaudito en un juicio por homicidio capital. La abogada Catherine Smith, quien había observado todo el proceso, lo criticó de manera contundente. Su estrategia fue insensible y totalmente ajena al dolor real. Culpar a Rain Periwinkle, la madre de la víctima, no cambia la terrible verdad de que su cliente secuestró, agredió sexualmente y asesinó a una niña de 8 años y que ahora puede enfrentar una condena. May be seated. Thank you, ladies and gentlemen. It's my understanding the jury has reached a verdict. Is that correct? In the Circuit Court of the 4th Judicial Circuit in Port Hugo, Florida, case number 16, 2013, State of Florida v. Donald James Smith, verdict count 1. We, the jury, find the defendant guilty of first-degree murder as charged in the indictment. We further find the killing was premeditated. We further find the killing was done during the commission or attempted commission of a felony to a kidnapping and sexual battery. Verdict count 2, we, the jury, find the defendant guilty of kidnapping as charged in the indictment. Verdict count 3, we, the jury, find the defendant guilty of sexual battery upon a person less than 12 years of age as charged in the indictment. So say we all found at Jacksonville, Duval County, Florida. Signed the 4th person, February 14, 2018. Después de exactamente 19 minutos de deliberación, el jurado regresó a la sala con un veredicto unánime. Declararon de manera unánime a Donald James Smith culpable de los 3 cargos graves:
secuestro de una niña menor de 13 años, agresión sexual contra una persona menor de 12 años y homicidio en primer grado. En un formulario especial de veredicto, el jurado determinó que Donald cometió un asesinato premeditado y que se trató de un homicidio cometido durante la perpetración de delitos graves, específicamente secuestro y agresión sexual. Estos dos delitos subyacentes son suficientes para aplicar el marco de la pena máxima bajo la ley del estado de Florida. Por lo tanto, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. Posteriormente, se presentaron más testimonios mientras todos intentaban valorar y considerar posibles factores atenuantes. Sin embargo, un testimonio de una mujer llamada Karen demostró una vez más que Donald era, y siempre sería, peligroso. I was slipping and I was so afraid I was gonna fall out and he was gonna find me. He said, I know you're in there, you little bitch, and I'm gonna find you. Ella relató el aterrador encuentro con Donald Smith que ocurrió cuando tenía solo 13 años. Estaba sola en mi cuarto cuando escuché la puerta. Él entró. Salté de la cama y me escondí debajo. Se quedó allí, gritando, «Sé que estás ahí, pequeña p***. Voy a encontrarte». Afortunadamente, Kerane escapó, pero nadie en su vida pudo olvidar esa abrumadora sensación de miedo. Ella lo describió como una experiencia que le dejó una cicatriz psicológica de por vida, un recuerdo que nunca desaparecerá. Reviewing the aggravating factors that we unanimously found to be proven beyond a reasonable doubt, we, the jury, unanimously find that the defendant, Donald James Smith, should be sentenced to death. Donald Smith fue condenado a muerte. En la sentencia, el juez miró directamente al acusado y declaró: «Donald Smith, no solo has perdido tu derecho a vivir entre nosotros, sino que también has perdido tu derecho a vivir. Que Dios tenga misericordia de tu alma». Para Billy, el padre de Cherish, y Rain, la madre devastada, fue un momento de alivio. Pero también sabían que ninguna sentencia podría jamás traer justicia plena. Ningún castigo podría dar paz, cuando su hija nunca volvería. It's overwhelming. It's like I never thought this day would come, and now it's here, and now I'm just stumped for words. I just wish Cherish was here to see it. I want to strengthen laws keeping predators locked up where they should be, so they don't have the chance to keep getting out, to murder children, to lure parents such as myself that were naive that day, that I wasn't thinking straight. I had 3 little children. I was by myself. I had no clue he was a predator. He was let out for 21 days before he did this. The police knew who he was. We as a community did not know who he was. You know, the legal system works the way it works. But he's been living for 5 years after the death of my daughter. And he's going to be living until the death penalty is either done or whatever the case may be. And that's not justice. She didn't get that option to live those many years. Después de que se dictara la sentencia de muerte para Donald Smith, las emociones se desbordaron, no solo dentro de la sala del tribunal, sino también en las calles. Afuera del juzgado, manifestantes contra la pena de muerte sostenían carteles y coreaban consignas. En medio de la multitud estaba Rain Periwinkle, la madre de Cherish. Ella enfrentó directamente a los manifestantes y declaró con claridad: «No lo mantengan vivo solo para dejarlo libre otra vez. Esto tiene que terminar, y tiene que terminar ahora». No hablaba por ella misma, hablaba por Cherish y por los niños que nunca tuvieron la oportunidad de sobrevivir.
A difficult case for all of us here. An innocent child lost her life. But taking Donald Smith's life or anybody else's life will not bring Cherish back. Don't keep him alive so he can keep getting out. It ends now. Thank you, everyone, for your support. I couldn't have done it all without you. This is for Cherish and other victims. Other victims out there. The Bible says an eye for an eye, tooth for a tooth. Después del juicio, varios miembros del jurado hablaron con los medios, compartiendo el peso emocional que el caso había tenido sobre ellos. Una mujer, que era madre y también abuela, se quebró al decir: «Tengo nietos de la misma edad que Cherish. No puedo imaginar nada peor que eso les pasara a ellos». El caso de Cherish Periwinkle no solo destruyó a una familia, dejó una profunda cicatriz en toda la comunidad y en aquellos que tuvieron que enfrentarse a esa verdad desde dentro de la sala del tribunal. The emotions were just, it was thick in the room. We all need to vent here pretty quick because a lot of us, we're just ready to explode. As me being a mother and a grandmother and having grandkids at that age when that happened, I couldn't imagine if anything like that happened to one of mine. A white van, or you see somebody walking down the road that's, with a kid, you're going to look. To see these things, and I knew how it had affected me, and I've seen these things. So we wanted to prepare them for what they were about to see. En 2021, tras la apelación de Donald Smith, la Corte Suprema de Florida la rechazó. En su fallo, los jueces confirmaron de manera unánime la condena, declarando: «La evidencia de culpabilidad es simplemente abrumadora. Ya no había dudas, no había salida. La justicia, aunque tardía, seguía firme». Exactly 1 decade after 8-year-old Cherish Periwinkle was kidnapped from a Jacksonville Walmart and murdered, her killer's death penalty case is returning to a Duval County courtroom. Donald Smith was not in court today, but his legal team told a judge that his original attorneys made mistakes at his 2018 death penalty trial. Increíblemente, en 2023, casi 10 años después de la muerte de Cherish Periwinkle, el caso regresó a los tribunales. La razón: un juez aprobó una nueva audiencia después de que el nuevo equipo legal de Donald Smith afirmara que sus abogados defensores originales habían fallado en sus deberes. Argumentaron que no se removió a un jurado que mostró señales de prejuicio y que el proceso de selección del jurado no se llevó a cabo de manera adecuada. Rain Periwinkle watched as her daughter's killer, Donald Smith, entered the courtroom. One of Smith's original lawyers, Julie Schlatt, spent the most time on the stand taking questions on jury selection and why she did not advise Smith to take a plea deal instead of going to trial. We certainly knew, as Mr. Smith did, that we were not going to be successful in guilt phase. In guilt phase. Correct. But it was all rather than expressing remorse and trying to take responsibility, his decision is go to trial. Yes. Smith's defense argued that the original jury members were not thoroughly vetted. This because during jury selection, one candidate in a questionnaire had answered yes to if she formed her own opinion about Smith's guilt, but she later crossed out the answer and put no. It just looked like a simple mistake, and she came across as a decent juror, and we went with it. So you never asked? I don't believe we did ask. During the initial trial, Schlatt and Fletcher did not cross-examine Cherish Periwinkle's mother. Today, they defended that decision, saying it was Smith who made that request. This was definitely a case, if we were going to be successful, we were going to have to get hopefully one or more jurors to believe in Mr. Smith. Me fighting with Miss Periwinkle was not going to move that in our direction at all. It was also revealed in court today Smith wanted the court process to last as long as possible. A pesar de cualquier controversia en torno a la selección del jurado, la fiscalía mantuvo una postura firme. Donald Smith fue condenado
y con toda razón. No por emoción, sino por la verdad. No por enojo, sino por justicia. Presentaron la evidencia con claridad, ADN en la escena, grabaciones de vigilancia, historial de llamadas telefónicas y de ubicación, testimonios de testigos y rastros físicos. Cada detalle coincidía, cada pieza señalaba un solo nombre, Donald James Smith. Este caso es tan claro que cualquier intento de impugnar el veredicto es tanto ofensivo como absurdo, declaró el fiscal. También recordó al tribunal que durante todo el periodo posterior al juicio, Donald nunca se quejó de su equipo legal. Al contrario, los elogió en múltiples ocasiones, hasta que alguien más le sugirió una estrategia para prolongar el caso. Y luego, en mayo de 2024, un juez negó oficialmente la solicitud de un nuevo juicio. Donald Smith permanece en el corredor de la muerte. Pero ninguna sentencia puede devolver a Cherish, ningún fallo puede traer de vuelta su risa aquella noche de verano, ni el brillo en sus ojos mientras se preparaba para volar a ver a su padre. El caso de Cherish Periwinkle es una verdadera tragedia. Ella no hizo nada malo, solo estaba de compras con su madre y sus hermanitas, solo, confiando en un adulto, solo, demasiado inocente en un mundo que escondía depredadores. Donald Smith no vino a ayudar, no era un buen hombre, era un depredador, y Cherish, dolorosamente, fue el blanco perfecto. El caso dividió a la opinión pública. Algunos criticaron a la madre, diciendo que Rain debió haber sido más cautelosa, que debió haber visto las señales de advertencia. Pero muchos otros entendieron. Donald vio una oportunidad. Una familia con dificultades, una madre cansada, 3 niñas hambrientas, y él sonrió, extendiéndose como un salvador. Eso es lo que siempre hacen los depredadores. El caso de Cherish también expuso aterradoras fallas en el sistema. Un hombre previamente condenado por abusar sexualmente de niños, señalado repetidamente como de alto riesgo de reincidir, y aún así fue liberado. Y apenas 21 días después de salir de prisión, asesinó a una niña. Si el sistema hubiera actuado con más decisión, si la alerta Amber hubiera salido antes, si los medios hubieran respondido más rápido, ¿podríamos haber salvado a Cherish? Pero ahora ya es demasiado tarde. La vida de una niña fue arrebatada para siempre. Y el daño que causó Donald es irreparable. Durante la sentencia, el padre de Cherish, Billy Periwinkle, entregó una declaración de impacto a la víctima que desgarró el corazón. Contengo las lágrimas mientras escribo esto, pero tengo que hacerlo, porque es lo último que puedo hacer por mi hija. Nunca creí verdaderamente en los ángeles, hasta que Cherish llegó a mi vida. Y nunca creí verdaderamente en los monstruos, hasta que conocí a Donald Smith. Esa mañana me desperté temprano, emocionado por recoger a mi hija en el aeropuerto. No podía esperar para envolverla en mis brazos, pero en lugar de un abrazo, recibí la noticia más terrible que un padre pueda imaginar. Cherish era la luz de mi vida, y de la vida de muchos otros. Donald Smith apagó esa luz de este mundo. Cherish ya no está aquí para hablar por sí misma. Nunca más volverá a hablar, a reír o a soñar. Y yo, su padre, nunca más volveré a escuchar su voz. Nunca sabré lo que piensa, y nunca llegaré a verla convertirse en la increíble persona que sabía que podía ser.
Para cerrar la historia de hoy, lo que me queda no es solo la pérdida de una familia, sino también un recordatorio muy serio sobre la seguridad infantil. Nunca confíes en desconocidos. Mantén siempre a tus hijos a la vista en lugares públicos. Enséñales cómo pedir ayuda y, cuando tus instintos te den una advertencia, actúa de inmediato. Las fallas en el sistema también deben ser cubiertas con la vigilancia de la comunidad. Detectar señales inusuales, reportarlas a tiempo y apoyar a las autoridades. Para mí, cada episodio de documental de crímenes reales no es solo volver a contar un caso trágico, sino un llamado para que trabajemos juntos y evitemos que tragedias similares vuelvan a suceder. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si este mensaje te parece útil, por favor compártelo para que más personas puedan saberlo. Deja un comentario en memoria de Cherish Lily Periwinkle. Cada línea es una vela que preserva su recuerdo. No olvides suscribirte y dar like para apoyar al equipo a seguir produciendo episodios humanos de documental de crímenes reales que respetan a las víctimas y ponen la seguridad de la comunidad en primer lugar. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos escuchando, aprendiendo y protegiendo juntos lo que es más valioso.